Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra. Amigos de Contenido Extra, qué bueno que siguen con nosotros, que siguen conectados a este podcast que hicimos con la firme intención de presentar a todos ustedes a los protagonistas de la música. De la música en México, de la música en Latinoamérica, de la música en español, en algunos casos, en algunos otros casos español, inglés, ruso, chino y demás. El caso era presentar a todos ustedes quien está detrás de los que ven en un escenario o ven de pronto en un video o ven de pronto en un estudio. Y creo que hemos tenido la firme convicción de no parar porque han surgido personajes, todos muy interesantes. Yo aprendo mucho de ellos y yo espero que ustedes también y que puedan retroalimentar, porque he visto que dejan muchos comentarios sobre todo en el canal en YouTube, dejan muchos comentarios. Se los hacemos llegar a los personajes para que después ellos mismos, si tienen la oportunidad, contesten en los comentarios abajo del video que está en mención. Bueno, y hoy me acompaña, la verdad es que es manager, es un creador de artistas, creador de música de hace un buen rato. La última vez que lo vi en acción fue en el Festival de Viña del Mar, en un pasillo. Iba yo saliendo de un camerino y él iba pasando con su artista, que era además la estrella de la noche, corriendo rumbo a, no sé si a un set o a algún lado a donde iba, pero la verdad es que ahí lo saludé así muy rápido, pero el tenerlo acá me da mucho gusto porque es alguien con quien se puede conversar y se va a conversar muy a gusto. Wax está con nosotros. ¿Cómo estás, Wax? Estoy muy bien, muchas gracias, Jesse, por la invitación. Estoy muy feliz de estar en el podcast. Ya me he aventado ahí un par de capítulos y está muy, muy padre. No, pues para mí es un placer tenerte. Eres de las personas que cuando hice el podcast dije, tiene que estar. O sea, porque cuando lo pensé, junto con la gente, el equipo de trabajo que lo hacemos, hicimos una lista. Dijimos, vamos a hacer 12. Y tú estabas en esa lista. Lo que pasa es que al final se fueron surgiendo y ahora estás en la tercera parte de los 12. Pero aquí estás y me da mucho gusto. ¿Quién es Wax? Platícale a la gente de Contenido Extra. ¿Quién es Wax? Pues yo empecé cuando tenía 14, 15 años a trabajar en la música. Realmente empecé como fan de la música. Empecé queriendo ayudar a los proyectos que me gustaban. Me parece que había muchos proyectos, me parecía en ese momento que había muchos proyectos que valían mucho la pena y que no tenían el espacio necesario para salir. Entonces ahí fue cuando a los 16 años más o menos empecé a planear, empecé como a idear mil cosas. Empecé a trabajar con una banda de Querétaro que se llamaba Pilot Coltrane. Obviamente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ahí empezaba a conseguirles conciertos en estacionamientos, en autolavados, así, pero literalmente el autolavado lo cerraban de noche y hacían como el concierto medio clandestino, y ahí les conseguía cosas. Y hubo un momento en el que ellos se esfuerzan mucho e invierten todo su capital en ese momento para grabar un disco, y cuando lo lanzan yo empiezo a buscar medios de comunicación para darle salida a este proyecto, y los medios de comunicación me cerraban las puertas. Entonces ahí es cuando yo ya tenía 18 años más o menos, y junto con un amigo que se llama Riden, que ahorita es ingeniero de sonido, decidimos crear un medio de comunicación que me parece que fue de los primeros medios de comunicación digitales en México, que se llamaba Tortilla. Con este medio conocí a muchísimas más personas. Me iba a las conferencias de prensa, pero literalmente no me acreditaban en las conferencias y me aventaba y decía, es que vengo con él y conozco a tal, y obviamente era mentira. No conocía absolutamente a nadie, pero siempre lograba colarme a las conferencias. Me metía como pues con los artistas, hablaba con los managers, hablaba con ellos. Y de una u otra manera empecé a conocer a gente de San Pascualito Rey, a Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, a Andrés Sánchez que en ese momento estaba en Vive Latino, y ahí se me fueron abriendo muchas puertas. Y justamente en uno de los conciertos que fui a reseñar de Tortilla, que fue el de San Pascualito Rey en el Pasagüero, les abrió Enjambre. Entonces cuando los veo,
me explota la cabeza por completo, porque en ese momento no había una banda que me hablara a mí. Yo tenía 18 años y yo sentía que las bandas que estaban en ese momento en la actualidad en México no me generaban nada a mí como fan de la música. Entonces Enjambre me voló la cabeza por completo y les escribí sin ninguna intención de trabajar con ellos. Simplemente, bueno, no les escribí, terminaron de tocar, se bajó y me puse a platicar con Julián, el tecladista, y de ahí ya les escribí, mantuvimos comunicación a través de Messenger y de MySpace, y cuando me dijeron vamos a ir a México otra vez, les organicé una gira de medios, los llevé a diferentes medios de comunicación, a Telehit, a los periódicos, les hice toda una gira de medios, y de ahí ellos me empezaron a invitar a formar parte del equipo que en ese momento tenían. Me empecé a ir de gira con ellos, empecé a entender mucho más cómo funcionaba la industria de la música. Aprendí pues a base de golpes todas las cosas que se tienen que aprender, y a través de ellos conozco a Carla Morrison, y porque se fueron de gira con la banda que tenía Carla en ese momento, que era Babaluca. Se fueron de gira Enjambre, Babasónicos y Babaluca por Estados Unidos, y se hicieron muy amigos de Carla, y Carla les escribe en el MySpace. Yo contesto el MySpace de Enjambre y empiezo a platicar con ella, le empiezo a decir que pues que se venga para acá, para México, que se aviente como solista, que se arriesgue, y empezamos a platicar. Le empecé a ayudar con Tortilla, que en ese momento teníamos una estación de radio por internet. Yo tenía un programa de música latinoamericana, y empecé a programar a Carla. De ahí ya conocí a Herminio Gutiérrez, que en ese momento estaba siendo el supervisor musical de Soy Tu Fan, y le mandé la música de Carla, y pues ya ahí se quedó Carla en Soy Tu Fan, y ya lo demás es historia. Y ya de ahí empecé a trabajar, empecé a desarrollar más talentos. Pues ya este año cumplimos 15 años con Los Manejadores, que es la agencia de management que tengo, y pues estamos muy felices con todo lo que se ha logrado. Oye, hay que ser atrevido entonces para ir escalando peldaños, ¿no? Yo siempre doy muchos cursos de management. Me gusta como compartir el conocimiento y las experiencias que he tenido, y siempre le digo a mis alumnos que una de las cosas más importante dentro de la industria musical, seas manager, seas banda o lo que te quieras dedicar, es no echarle la culpa al entorno y hacerte responsable de lo que te toca, hacerte responsable de las cosas que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, porque al final todo mundo espera que X o Y le resuelva la vida, y las cosas no son así. Entonces es algo que yo aprendí desde muy chiquito, y siempre fue como, si quieres algo, pues chíngale y búscalo y sal y consíguelo, y si no existe, invéntalo. Y así fue como hice Tortilla, y como hice Discos Valiente, y como surge el Festival Catrina, y como han surgido muchas de las cosas que luego me ando inventando ahí por ahí. Oye, ¿nunca quisiste ser artista? O sea, ¿nunca quisiste estar en un escenario? En la adolescencia quería tocar el bajo. Siempre quise tener una banda, y nos inventábamos bandas imaginarias. Daniel, que es personal manager de Mon, o sea, como mi grupito de amigos nos inventábamos bandas, y me compraba mi bajo y decíamos vamos a hacerla, pero al final me di cuenta que sobre todo yo creo que después de trabajar con Carla, me di cuenta que lo que había pasado con Enjambre y lo que había pasado con Carla no era un golpe de suerte, y que realmente sí tenía idea de qué era lo que estaba haciendo, o sea, me sentí como de, ay, güey, pues no estoy tan perdido, o sea, sí tengo noción de planes de marketing, sí sé cómo desarrollar, sí sé qué es lo que se tiene que hacer para llegar, y ahí fue cuando me fui metiendo más ya de lleno y de una manera más profesional al ser manager, y cuando decido transformar Los Manejadores, que en ese momento era yo solito porque Daniel se había ido a Zacatecas, fue cuando decido hacer la empresa y llevarla hacia un nivel muchísimo más alto. Oye, cuéntame una cosa, ¿en qué momento dices ya soy manager, cabrón?
Ya ahora sí ya no estoy acompañando Enjambre, ya no solamente chateo con Carla en MySpace, ya soy el manager. Con Carla. Cuando pasa lo de Carla, que de repente empieza a explotar el proyecto, era muy chistoso porque, de hecho, yo me dejé el bigote porque la gente no creía en mí. O sea, era un escuincle que de repente les decía que era manager de Carla o de Enjambre y se burlaban. O sea, era así como de este güey, ¿quién es? Y tiene 22 años, 23 años y ya me está diciendo que es manager de Carla. Y ahí fue cuando empecé como a creérmela, cuando empecé como a decir, esto es algo pues profesional y lo tengo que hacer de esa manera y lo tengo que representar desde ese ángulo. Y ahí yo creo que fue el momento en el que me la creí más, pero fíjate que yo nunca me he identificado con la palabra manager. Nunca me he identificado con este personaje que se vende como manager, como los managers, que veo que los respeto y a muchos de ellos los admiro muchísimo, pero yo siento que el personaje o mi manera de trabajar va más allá del manager típico. O sea, creo que me meto mucho más en más cosas, me meto mucho en la parte artística, voy más allá de lo que un manager o de lo que he visto que los managers hacen y obviamente eso pues es un arma de doble filo porque pues a veces las locuras de los artistas van muy lejos y ahí voy acompañándolos y no sé, me hace sentir como muy bien porque siento que incluso la industria musical en los últimos años ha cambiado muchísimo y necesitamos entender que los modelos pues de la vieja escuela ya se están tumbando, ya las estructuras que conocíamos poco a poco se están cayendo y tenemos que reconstruir, tenemos que ver cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores y construir una industria musical muchísimo más sana. Oye, Wax, un artista se enamora de su obra, es decir, el artista se enamora de la canción, del disco, del video, del concierto, o sea, de la gira, el pintor del cuadro, el actor de la obra, del personaje, el director de la película, del manejo de los artistas. Un manejador, un manager o un personaje como este que describes que va más allá del manager, se enamora del artista, no la persona, de lo que en obra significa el artista. Sí, claro. Yo siento que una de las cosas que luego me han criticado personajes de la industria que me dicen como no fanees, no estés de fan, o sea, ese tipo de cosas me parecen muy tristes porque yo creo que al final el ser fan es lo que nos mantiene como con esa pasión del proyecto, como con ganas de verlo. Y por ejemplo, yo cuando empiezo a trabajar con un artista, nunca he trabajado con un artista del que no soy fan. Siempre tengo esa pasión por ellos que al final, desde que los escucho la primera vez, me imagino todo lo que podría pasar. O sea, hoy tuve 3 juntas, por ejemplo, y cuando platicaba con los artistas era como a ver, me estoy imaginando tu proyecto y con artistas nuevos, así juntas de artistas nuevos y escuchando la música, entendiendo hacia dónde van, platicando con ellos, entendiendo sus sueños. Al final, la responsabilidad que tengo yo como representante de ellos, me están poniendo sus sueños en las manos y es como ayúdame a cumplirlos. Entonces, el visualizar eso, visualizar al artista como que ahorita tiene 100 fans a lo mejor y pensar que vamos a llegar a hacer un Lunario y luego un Plaza Condesa y luego un Metropolitan y un Auditorio Nacional, una gira como las que nos aventamos con Mon, es algo que me apasiona demasiado y que se me hace bien padre no perder eso, se me hace bien padre como realmente ser fan de mis artistas, realmente escucharlos, realmente entender hacia dónde van, por qué están haciendo esa música, qué es lo que está pasando, porque eso también a mí me permite crearles un plan de desarrollo a la medida y un plan pensado específicamente para ellos y no nada más el plan replicado
de un artista tras otro, que eso también es muy respetable, pero no es la manera en la que a mí me gusta trabajar. Estás tocando una palabra clave para los artistas que además ha migrado, porque en alguna época, me acuerdo, eran osos de peluche, cartas y cartas y cartas y cartas, luego fax, que no paraban los rollos de fax, de parar, y hoy son tweets, hoy son Instagrams, hoy son comentarios en TikTok. ¿Qué tan importante es el fan para la explosión de un artista, o para la vida de un artista? Es lo más importante. No hay nada más importante que el fan. O sea, para el desarrollo del artista, lo más importante. Y yo creo que esta pandemia me ha hecho reconectarme con ese wax de hace 15 años que empezó Manejadores. Me ha hecho como reconectarme con por qué estoy haciendo esto, qué es lo que quiero. Y una de esas reconexiones fue darme cuenta de la importancia del fan en un proyecto musical, del tenerlos cerca, del consentirlos, del estar ahí en comunicación con ellos. Al final son las personas que están ahí, que ayudan al proyecto y que en cualquier momento, sean buenos o malos momentos, van a estar ahí apoyándolos. Y yo creo que eso es lo que sobre todo en esta última época de la industria musical, siento yo que se ha olvidado un poco y se le da más importancia al número de streamings, al número de followers, al número de likes, que no precisamente quiere decir que es lo mismo que el número de fans. Yo siempre les digo eso, no es lo mismo el número de escuchas que tienes en Spotify que el número de personas que te siguen en Spotify. Entonces, yo creo que eso es lo que luego a los artistas se les olvida y lo que tenemos que empezar a trabajar como industria, el hacer que el artista se posicione, se consolide y tenga un fanbase sólido que lo mantenga durante muchos años, porque si no lo haces de esa manera, en el momento en el que se pasa la moda, como todos los proyectos que están hasta arriba de repente tienen un bajón, y si tú no hiciste una base de fans sólida, se desmorona el proyecto y no hay nadie que lo sostenga. Mencionaste algo importantísimo, los streams y los views. Pareciera que hoy, si no tienes un determinado número de streams en concreto en Spotify, o un determinado número de views en YouTube, o si no tienes un determinado número o estás certificado en Instagram o en TikTok, no existes como artista. ¿Qué tan dura o cierta es esa realidad? Es completamente cierta, pero yo siento que depende también mucho del artista. O sea, al final, yo como manager, por ejemplo, cuando platico con artistas, porque tengo artistas que son nuevos y que tienen millones o sea, por ejemplo, Lua, que es un artista de Mérida, un solista nuevo que está ahí, tiene millones de seguidores en TikTok, tiene miles y miles de seguidores, o sea, tiene ya casi 500,000 de seguidores en Instagram, y al final es un artista nuevo. Entonces, a mí me toca hablarle con la realidad, hablarle de que sí es muy importante. Claro que es sumamente importante los números, claro que son sumamente importantes los streamings del día de hoy, pero no lo es todo. Entonces me toca hablar con él como de, a ver, tenemos que trabajar esto, tenemos que desarrollar esto, no porque tengas más de 1 millón de seguidores en TikTok quiere decir que ya la hiciste. O sea, hay muchos artistas que tienen millones y millones de streamings y de TikToks, y cuando los sacas a un concierto no te venden ni 1,000 boletos. Y hay muchos y los conocemos perfectamente. Entonces, yo creo que es justamente eso, tener muy claro para qué sirven los streamings y utilizarlos para lo que sirven, pero entender que no lo es todo y entender que la solidificación de los proyectos es sumamente importante y consolidarlos de una manera contundente, como te venía diciendo. Oye, ¿y qué lo es todo para un artista hoy en día? Pues yo creo que lo más importante para un artista hoy en día es que sean felices. Yo siempre les digo eso. O sea, olvídate de todo, ten claro hacia dónde quieres ir y deja que las cosas te lleven. O sea, me parece que es muy frustrante también la manera en la que las redes sociales y esta manera como de los influencers de estar todo el tiempo en redes sociales demostrando éxito y demostrando cuántos views tienes y todo, me parece que es algo muy desgastante mentalmente, y yo siempre procuro como decirles como, a ver,
lo importante es que de verdad estés haciendo las cosas que te gusten, ve hacia dónde vamos poco a poco, pero de una manera contundente. Yo soy más de la idea de ir por un camino a lo mejor más lento, pero más sólido, dando pasos más firmes que vayan consolidando la carrera del proyecto, a hacer algo que te hypee y te lleve a los cuernos de la luna, porque luego la caída de eso también está bastante dura y al final también para los jóvenes que nos estén escuchando es bien importante que entiendan que no todo es miel, no todo son buenas cosas. O sea, al final tú eres lo que ves en redes sociales, tú ves que al artista le va increíble y demás, pero para llegar a eso hay mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho enfoque, muchos fracasos. O sea, yo creo que hay más fracasos que éxitos, y son de las cosas que más se aprenden, y también creo que está padre hablar de eso. Creo que también está padre hablar de las caídas, de las cosas que suceden desde ese ángulo, porque te da una perspectiva más real de los proyectos y no te frustra tanto. Yo siento que hay muchos proyectos nuevos demasiado frustrados. O sea, yo platico con ellos, intento darles asesorías, intento acercarme a ellos, y cuando platicas con ellos hay una frustración tremenda, porque creen que no valen, porque no tienen millones de streamings, o porque no están tocando en festivales, o porque no tienen un manager, y es como de, güey, o sea, aguántate, esto requiere paciencia, esto es paso a paso, esto es una carrera de resistencia, de disciplina y de ir poco a poco. Entonces yo creo que sí hace falta como hablarle con realidad a los jóvenes que se quieren dedicar tanto a la industria musical como a la música. Oye, Wax, dime una cosa. Hay palabras claves aquí en esta charla: pasión, fan, amor por los proyectos. ¿Y qué pasa cuando el proyecto hay que dejarlo? Hay que dejarlo porque hay que dejarlo, porque así es la vida, ¿no? Y al proyecto le metiste muchas cosas, mucho de ti está ahí, como si fueras un integrante más del grupo, o fueras otro, o hubiera sido un dueto, y de pronto hay que dejarlo. Hay que dejarlo porque hay que dejarlo. ¿Qué se siente, cabrón? Se siente de la chingada, en realidad, porque yo siento que el ser manager es un trabajo muy bonito. Soy muy afortunado de estar en donde estoy, pero también es un trabajo muy ingrato, porque al final le metes tú también tus sueños, le metes tus ganas, tu pasión, tu amor al proyecto, y pues no está en tus manos el que el proyecto se quede. O sea, entonces es algo muy difícil, cuesta mucho trabajo. Obviamente con la experiencia vas viendo desde la parte de negocio cómo protegerte, cómo poner ciertas cláusulas en los contratos que te cubran para pues de cierta manera que tu trabajo se vea protegido y beneficiado. Y en la parte pues más humana, entenderlo. O sea, yo soy un manager que a veces me tachan de güey porque libero muy fácilmente a los proyectos, pero yo siento que tiene que ser así. Yo siento que realmente esto es como un noviazgo, como una relación de pareja en la que si ya no están cómodos, y no tiene que ser porque uno u otro esté mal, simplemente hay diferentes visiones. Es literalmente como una pareja. Puede ser que en un punto estés súper enamorado y quieres ir por un camino, y al día siguiente tu pareja se quiere ir a vivir a otro país y tú te quieres quedar aquí. Pues simplemente son visiones diferentes, y hay que aprender a soltar, hay que aprender a saber hasta dónde llega el proyecto. También yo creo que hay siempre que aprender a retarse. Si vemos que algo está fallando, pues intentar mejorarlo, intentar siempre estar pues en búsqueda de más cosas. Yo creo que una de las cosas más peligrosas son las zonas de confort, donde tú te sientes ya como de ya estoy aquí, ya soy Wax, ya no necesito nada, ya tengo a Mon Laferte, tengo a tal y tal y tal. Y no, o sea, siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que tener la humildad de saber que no sabemos todo, y que las cosas están cambiando, y que tienes que estar con el radar bien parado para que estés aprendiendo las nuevas cosas. Y me ha pasado, por ejemplo, con Carla o con Enjambre, que yo creo que son los proyectos que
que más trabajé, o sea, sobre todo con Enjambre, trabajé más de 10 años con ellos, desde cero hasta el momento en el que dejé de trabajar con ellos. Y, por ejemplo, el último Palacio de los Deportes que hicieron, me invitaron y me seguí sintiendo parte de eso, o sea, seguí sintiendo que mi trabajo estaba ahí, que mi trabajo lo estaban cantando las personas, que estaban aplaudiéndolo, y eso tiene una satisfacción inmensa. Al final, yo creo que esa manera de ser y esa manera de ver las cosas también me han hecho que me pueda encontrar a Carla en unos Grammys, o que me pueda encontrar a Enjambre en cualquier lado. Con los mismos Enjambre platico en WhatsApp prácticamente todos los días. Y los sigo queriendo y los sigo amando como unos hermanos. O sea, de verdad, son más allá de un proyecto de trabajo. O sea, son mi familia. He convivido más con ellos que con mi propia familia. Entonces, yo creo que es entender eso y quitarte el ego. Obviamente, el ego es lo que más pesa. El qué dirán que ya están en otra oficina, que esas cosas pesan, pero son cosas que al final valen madre, y que más vale la salud mental y la paz mental. Oye, Wax, hay un detalle bien importante. Una cosa es hablarle a alguien que va empezando, que, bueno, no sé si recién llega, pero que va empezando. Y otra cosa es hablarle a esa misma persona cuando ya tuvo un éxito regular. Y otra cosa es hablarle a esa misma persona cuando ya tuvo un éxito. Y a esa misma persona cuando tuvo un éxito cabrón. Y a esa misma persona cuando es la estrella más importante o una de las estrellas más importantes de Latinoamérica. Ese proceso, debe ser como quirúrgico. Quirúrgico, psicológico, así de... Pero es entretenido, es padre. En unos Grammys un gran artista, no voy a decir su nombre, pero un gran artista nos dijo a Dani y a mí que los artistas no eran humanos. Nos dijo, lo primero que tienes que entender es que los artistas no somos humanos y no pensamos como humanos. Y esas palabras, eso fue hace como 5 o 6 años, esas palabras de verdad se me grabaron, y no por el hecho de decir que están mal los artistas o demás, pero las situaciones, el que los estén alabando o el que les estén echando tanto hate, su cerebro no funciona de la misma manera, no tienen la misma perspectiva que una persona normal. Entonces, como manager hay que aprender a escucharlos. Yo creo que eso hace mucha falta. Con Mon, tú sabes que es un artista en toda la extensión de la palabra. Es una persona que su arte es todo para ella, y luego el mismo arte o la misma manera de pensar, pues obviamente incomoda a muchas personas. Obviamente saca de contexto a muchas personas, las mueve, y yo creo que también eso es parte del arte, como el mover las cosas que ya están establecidas, el generar estas cosas que digas, ay güey, ¿qué es esto? O sea, yo creo que eso es parte del ser artista, y me pasó hace poquito que me decían, controla tu artista, ¿no? Me lo dijo un colega, y me puse a pensar como que al principio sí dije, ay güey, a lo mejor sí la tengo que controlar, y después fue como, ni madre, o sea, a mí me toca apoyar a mi artista, me toca impulsarla, me toca escucharla, me toca saber por qué está haciendo eso, qué es lo que la lleva a hacer eso, y ver de qué manera la voy a apoyar para llevar eso que tiene en la cabeza hacia otros niveles. Mon, cuando empecé a trabajar con ella, me dijo algo como la industria musical quiere que los artistas pertenezcan a ella, cuando no, cuando es al revés. La industria musical es invitada al mundo del artista, y yo como manager estoy de invitado en el mundo del arte de Mon, y yo tengo que ayudarla a que eso suceda. Entonces, eso de controla a tu artista me parece un absurdo, me parece que no va, y yo creo que eso es lo más importante, escucharlos, y cuando sabes escucharlos, cuando sabes leer, cuando tienes esa complicidad con tu artista, por ejemplo, yo ya sé con una cara, con una sonrisa, con hacia dónde voltea a ver Mon, ya sé lo que está pensando, ya sé lo que está sintiendo. Entonces me ha generado esa complicidad de saber cómo hablarle en el momento específico, en el momento en el que está hasta arriba, o en el momento en el que tiene una depresión,
o en el momento en el que está de malas o está de buenas o está con una euforia tremenda artísticamente, y así con todos los artistas. Y creo que es eso, como saber leer a tu artista, conocerlo y escucharlo. Desde esa postura, ¿se puede soñar o se debe soñar con el artista o se debe soñar aparte? Yo creo que tienes que soñar con el artista, pero también tienes que tener la perspectiva de saber qué es lo que está pasando desde afuera. Porque luego también si sueñas con el artista nada más, te metes demasiado en su mundo y terminas perdiendo la perspectiva, que yo creo que es una de las cosas más importantes que deben de tener los managers. Esa perspectiva de saber leer también lo que está pasando hacia afuera, de saber entender lo que los fans del artista están esperando, lo que el público está sintiendo, lo que cuando, o sea, sale una canción y yo como manager tengo que tener la sensibilidad de saber qué es lo que está pasando, cómo reacciona su público, cómo van pasando esas cosas y esa perspectiva de verlo desde una manera más fría, desde un ángulo como más objetivo, me permite llegar con ella o con él o con la banda y decirles, pues está pasando esto, tenemos que virarle para acá o tenemos que cambiar el plan o estamos muy bien con lo que estamos haciendo. Yo siento que la industria musical es algo vivo, estamos trabajando con algo que está vivo y que sí está bien tener planes, pero sí tienes que tener una pizquita ahí de improvisación y de saber cómo reaccionar ante lo que está sucediendo para que el proyecto siga creciendo. Vivimos, nos dedicamos, yo siempre digo que nos dedicamos a las emociones, los que nos dedicamos al entretenimiento, somos seres emocionales, unos más que otros, pero tenemos que generarlas para que el público se enganche. ¿Has llorado en un escenario al ver a tu artista? Claro. La primera vez que lloré, fíjate que fue cuando hicimos el Metropolitan de Enjambre, en la presentación del Daltónico, porque cuando ellos llegaron, dejaron todo, dejaron sus familias, dejaron su estabilidad, su seguridad, o sea, se fueron a vivir a Santa Isabel Tola ahí por el metro Indios Verdes. Y era horrible, o sea, Santa Isabel Tola nos trataron increíble, pero era horrible el trayecto de caminar, o sea, yo me bajaba en el metro, yo soy de Lindavista, entonces me quedaba muy cerca el metro Indios Verdes, me iba al metro Indios Verdes y caminaba del metro a casa de los Enjambre y cuando llovía se inundaba, te llegaba el agua a las rodillas, cadáveres de ratas flotando, así cosas horribles, o sea, realmente era como ay güey, o sea, estos güeyes le están metiendo toda la pasión y todas las ganas a que esto suceda. Entonces, cuando logramos el primer Metropolitan de Enjambre con la presentación del Daltónico, bueno, no fue la presentación, fue un show del Daltónico muy importante. Me acuerdo así perfectamente estar desde el lado izquierdo del escenario y tenía a Javier, el guitarrista, así enfrente de mí, que Javier es de mis mejores amigos, y me volteó a ver con una cara como de, güey, lo estamos logrando, o sea, ve, y obviamente se me salían las lágrimas. Y así me ha pasado muchas veces con Mon en el Zócalo, con Mon, o sea, ver, por ejemplo, crecer con artistas, o sea, a mí me tocó crecer siendo muy fan de la música argentina, por ejemplo, y veía conciertos en el Luna Park, así en DVD, y el Luna Park era como, wow, el Luna Park, y de repente ver a Mon haciendo un sold out en el Luna Park con la gente cantando y después en el Movistar Arena con más de 20,000 personas en Chile, luego en Perú, en Viña. O sea, la primera vez que fuimos a Viña con la gente que no se callaba y que seguía ahí con la gaviota de platino, son esas cosas que de verdad hacen que valga la pena cada cosa que nos ha pasado, porque pues al final, como te digo, o sea, también hemos vivido cosas cabronas, desde asaltos que nos han robado en la oficina, o sea, lo que te imagines, se ha muerto gente del staff, o sea, por accidentes, así en medio de una gira, o sea, no accidentes nuestros, sino estábamos en un show y nos hablan así de tal persona tuvo un accidente y murió, o sea, hemos vivido cosas muy, muy fuertes y también yo creo que eso nos mantiene unidos. Al final, la gente que trabaja en manejadores, desde Darío, que ya no está
trabajando con nosotros, pero Vainilla, Beto, Aarón, Mariana, Sofía, todas las personas que están con nosotros, de verdad se han vuelto como una familia, somos como una tripulación. Miguelito y Jairo también se me olvidaban. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Oye, Wax, y dime una cosa, hay algo importante. Si de pronto un genio dijera, vas a ser manager del que tú quieras, cabrón, menos de Mon. O sea, porque Mon ya eres, ¿no? ¿De quién serías manager? Siempre, desde que soy adolescente, siempre he dicho que voy a trabajar con los Strokes. Siempre. Y sé que algún día lo voy a lograr. Sé que algún día voy a hacer algo con ellos. De hecho, lo he hecho. O sea, me pasó algo muy chistoso. Una de las anécdotas más chistosas que me ha pasado. Los Strokes son como mi banda favorita desde que tengo 12 años, 13 años. Y Comisario Pantera le abrió el show a Albert Hammond Jr., que es el guitarrista de los Strokes. Y él me así, en el concierto me dio su celular y me dijo, anota tu número. Y me dijo, quiero que me ayudes en México. Y dije, pues no me va a marcar ni nada. Y así a las 2 horas me mandó un WhatsApp así de verdad quiero que me ayudes. Y tener como esa cercanía con ellos, como de platicar con ellos, ya conocerlos, estar cerca de ellos, es yo creo que uno de los sueños más fuertes que a mi Wax adolescente le digo, lo logramos. Y sé que de alguna u otra manera en algún momento voy a hacer algo con ellos. Oye, ¿y latino? Latino me hubiera encantado trabajar con Cerati. O sea... ¿Solista con Soda? Como sea. Para mí Cerati es de los proyectos más cabrones que existen. Y me pareció muy lamentable lo que sucedió, pero sí hubiera sido un sueño para mí trabajar con él. Y me ha pasado que soy muy fan, o sea, también mi Wax adolescente era muy fan de Jumbo, era muy fan de los Tres de Chile, y ahorita soy su manager, entonces se me han cumplido muchas cosas. En realidad he sido muy afortunado y estoy muy agradecido con la vida y con el universo. ¿Cómo está la música, Wax, hoy en día en Latinoamérica? Yo siento que está muy fuerte, o sea, siento que el reggaetón ha hecho que se abran muchas puertas. Me parece que ese hate innecesario al reggaetón por parte de la escena alternativa me parece muy absurdo, porque me parece que el género, el urbano en general, ha posicionado la música en español a nivel mundial. Me parece que mucha gente ni siquiera sabía que existía la música en español. Así de absurdo estaba el mundo. Me he topado con muchas personas de otros países que de verdad te dicen como no tenía idea que existía la música en español o no sabía qué era lo que estaba pasando. Y creo que el género ha permitido esa apertura hacia la música en español, hacia pues, a los proyectos. O sea, incluso siento que muchas personas de Estados Unidos, por ejemplo, que son de padres mexicanos, venían como con un tema de me da pena hablar español, muchos prejuicios, y siento que esta apertura hacia la lengua española les ha permitido abrirse, y creo yo que depende mucho pues de cómo lo tomes, de cómo aproveches el momento, va a funcionar. Y en cuanto a lo alternativo, siento que nos hace falta unirnos. Siento que está muy separado, está muy dividido, hay muchos egos, hay muchas cosas innecesarias. Yo creo que hace falta realmente que la música se una, que crezcamos en bloque, que entendamos que no va a haber una siguiente gran banda o una siguiente gran artista. O sea, me parece que es muy absurdo esto de quién va a ser el siguiente Zoé o quién va a ser la siguiente Mon Laferte. O sea, ojalá haya 100 Mon Lafertes y 100 bandas que sean igual de exitosas que Zoé. Y yo creo que eso es lo que hace mucha falta, de verdad. Quítense los egos, de verdad, empiecen a trabajar en equipo, más allá de la disquera, más allá de la oficina. Yo siento que hace falta esa unión. Siento que está muy, muy separado. Creo que justamente ese tema de los views, de los likes, de todo, ha transformado la industria musical en una competencia innecesaria. Y
y de verdad los invito a que se unan, a que de verdad trabajen en bloque y que en serio hagan las cosas en comunidad. Oye, ¿de qué sirve estar en una disquera? Pues sirve dependiendo de cómo lo tomes y dependiendo del momento en el que lo hagas. Me parece que es muy, muy funcional cuando lo haces en el momento justo, en el momento en el que lo tienes que hacer, en el momento en el que tu proyecto como independiente ya llegó a un tope y necesitas cierta estructura, necesitas cierto músculo, porque la realidad es que lo tienen y lo hacen muy bien. Yo ese tema de los tabús de las disqueras no estoy de acuerdo. Creo que ese lema de las disqueras te chingan, pues la verdad es que si te chingan es por güey que no leíste bien el contrato y depende mucho, o sea, no es ni blanco ni negro, hay infinidad de grises y depende mucho de cómo te acerques, de qué es lo que firmes, de qué es el modelo en el que estás firmando, y sobre todo tener claro qué es lo que quieres para con tu proyecto. Luego hay proyectos de jazz o de progresivo o de rock súper pesado que dicen, es que yo estuve en una disquera y no me funcionó. Pues entonces yo creo que desde el género, desde hacia dónde querías llegar, desde las metas que tenías que plantearte si realmente te convenía estar en una disquera, si realmente valía la pena estar en una disquera, porque al final estar en una disquera no es tan difícil. Tú llegas a la IR, tú llegas a la persona que está encargada, lo convences con un buen speech, con una buena música y te van a firmar, pero de eso a que te sirva es muy diferente. Entonces yo siempre le digo a los proyectos, tienes que entender en el momento en el que vas a firmar y tienes que entender si realmente te sirve estar en una disquera o si realmente tu naturaleza es ser independiente o estar con una agregadora o estar con una disquera más pequeña quizás. Entonces yo creo que es dependiendo del proyecto y dependiendo de lo que estés buscando. Oye, ¿qué es una agregadora? Pues son estas empresas que están haciendo, que agregan literalmente tu música a las plataformas, que no se meten. Es como el nuevo modelo de distribución de la música. Ellos les das tu música, la suben a plataformas. Cuando tú les entregas un buen plan de trabajo, hacen el pitch a las plataformas, a Spotify, a Apple Music, a Amazon Music, etcétera, etcétera, a Deezer, a Claro Música, etcétera. Y hacen el trabajo, pero al final siento que regresamos a lo mismo, que es el mal de echarle la culpa al entorno, y al final es como, es que mi agregadora no me está funcionando. Pues sí, güey, ¿qué estás haciendo tú para que te funcione? ¿Cuántas horas le metes a tu proyecto? ¿Cuántas horas le metes a generar contenido? ¿Cuántas horas le metes a ensayar? ¿Cuántas horas le metes a componer? Yo siento que siempre es echarle la culpa al entorno y no es por ahí. Si te firma una disquera es que la disquera no hace nada por mí. Pues es que tú tienes que hacerlo, tú tienes que trabajar, tú tienes que entregarle a la disquera tu plan, tú tienes que decirle qué es lo que quieres hacer. No pasa ya como en los 90s que la disquera te firmaba y te explotabas y te volvías el fenómeno de Latinoamérica. Ya no pasan esas cosas, ya depende mucho del trabajo que estés haciendo. Oye, ¿y cómo van a quedar los conciertos, los festivales? Sí cree Wax que septiembre, octubre, noviembre, el año que entra, ya todo va a ser igual al 2019, 2018, o tiene que haber alguna transformación para que se combine un poco esta experiencia digital que hemos vivido a lo largo de estos casi 12 meses. Yo estoy seguro que ya hubo un cambio. Yo creo que ya mentalmente, económicamente, en la manera en la que percibimos y en la que actuamos, ya ha habido un cambio. Y me parece que si no se han dado cuenta de ese cambio o que si no han visto lo que está pasando, algo están haciendo mal, porque realmente todo ya cambió. O sea, el mundo ya no es igual. Y yo siento que va a tardar en volver al menos a algo similar a lo que conocíamos. Yo creo que es algo un tanto ilógico creer que van a vacunar a tantas personas en un año, y que no tiene que ver con el gobierno y que no tiene que ver con una persona y que no tiene que ver con nadie.
Yo creo que es un tema humano, es un tema de logística, o sea, somos demasiados y somos un desmadre, entonces va a ser difícil vacunar a todas las personas. Y yo sinceramente siento que en el tema conciertos y temas festivales, la neta yo creo que vamos a volver un poco a como los conocíamos hasta el 2022. Yo siento que este año sí puede haber conciertos, sí puede haber cosas, pero vamos a tener que ser conscientes en que van a ser modelos híbridos, modelos de distanciamiento, de más streaming, más a lo mejor autoconcierto, más algo más. O sea, creo que vamos a tener que adaptarnos y también depende de qué tanto sepamos utilizar las herramientas que tenemos, porque yo siento que los problemas los tienes que ver como una oportunidad y no como una cosa que te detenga. Entonces es pensar, ser creativos, ver de qué manera le damos la vuelta y saber que no se nos cierra el mundo. La humanidad ha estado en problemas muchísimo más severos y hemos salido adelante. Entonces yo creo que ahorita nada más es entender, saber en dónde estamos parados y utilizar las herramientas que tenemos y que esperemos que también en el 2022, o espero equivocarme y tener toda la boca llena de equivocaciones y errores y que los conciertos vuelvan antes, pues ayudarlos, apoyar a los venues que están haciendo el esfuerzo para salir adelante, a los conciertos. Si ven que hay un concierto ahí, apóyenlo, porque de verdad hay muchas personas que dependen de esta industria y que sí está muy, muy dañada. Oye, Wax, recomiéndanos un libro, recomiéndanos una película o documental y un disco. A ver, libro, fíjate que el otro día estuve leyendo el libro de Creativo de Roberto Martínez, me parece que se llama, que hace un podcast que también se llama Creativo, y compré su libro y está bien padre. Se los recomiendo muchísimo. Un documental o película. He película. visto muchos documentales. Te voy a recomendar, o sea, voy a recomendar una cosa muy extraña, pero el Last Dance de Michael Jordan me parece que es... Yo soy muy fan del básquet y cuando vi el documental, no quiero sonar ególatra, no quiero sonar como de que me creo un chingo, pero de verdad me identifiqué mucho con la mentalidad de Michael, como de exigir mucho, o sea, soy muy exigente, pero soy el triple de exigente conmigo mismo, de tener claro hacia dónde vamos, de saber cómo dirigir a tu equipo, cómo ir hacia, o sea, tener claras las metas que tienes, y cuando ves ese documental entiendes el por qué hacía esas cosas Jordan. Entiendes por qué es el jugador más importante de la historia de la NBA, y cuando transportas eso hacia tu día a día y como que empiezas como a tener esa mentalidad, en verdad cambian muchas cosas, porque de verdad la disciplina es muy importante en esta industria de la música. Al final no tienes un jefe, al final al tener tu banda, al tener tu agencia de management, o sea, yo no tengo un jefe que me esté diciendo párate, despiértate a esta hora, tienes que entregar. O sea, tengo que tener la disciplina de decir, a ver, yo me tengo que despertar a cierta hora, tengo que estar pendiente, tengo que estar en las juntas, tengo que estar contestando los correos, tengo que estar revisando que todo esté sucediendo, porque si yo no entrego eso, ¿cómo le puedo exigir a mi equipo de trabajo? ¿Cómo le puedo exigir a mis artistas que den lo mismo que no doy yo? Entonces ese documental se los recomiendo muchísimo. Y un disco, les recomiendo mucho el nuevo disco de Mon, que está increíble, todavía no sale, pero en el momento en el que salga, de verdad está muy, 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 muy bueno. Me sorprendió, yo lo acabo de escuchar hace unas semanas ya terminado y me sorprendió gratamente, y les recomiendo mucho que escuchen bandas nuevas. Hay bandas bien padres, hay un Dinosaurio, está Bruces, está Ivana, está... Leon Leiden, está Lua, está Marco Mares, Lazo. Hay muchos artistas nuevos que están emergiendo y que están bien interesantes. Hay una movida bien padre
que está pasando, sobre todo de cantautores. Está Fran, que está increíble. Hay muchos músicos bien interesantes y yo creo que también es parte de la responsabilidad del público el que estos proyectos se desarrollen, porque siempre es como solo lo que ya está consolidado y no se dan cuenta que hay una camada de artistas bien importantes que hay que apoyar, que hay que impulsar y que hay que escuchar sobre todo. Para finalizar, Wax, ¿qué 3 cosas no debe hacer alguien que quiere empezar una carrera en la música? La primera es la que te dije, no culpes al entorno, nunca culpes al entorno, siempre hazte responsable de tus actos y de lo que sucede con tu vida. La segunda, no estés soñando, o sea, sí es importante que sueñes y que tengas metas ambiciosas, pero es más importante que sea realista, es más importante que vayas pasito a pasito. Traza pasos pequeñitos. ¿Por qué? Porque eso te va a generar satisfacción y no te va a generar frustración. Si tú te trazas desde un inicio estar en un Vive Latino o estar en unos Grammys o en una disquera, la realidad es que las probabilidades de que te sucedan eso al inicio son nulas y eso te va a generar mucha frustración y eso es lo que te empieza a generar como de no está funcionando mi proyecto y empiezas a dejarlo de lado. Entonces, si tú te pones metas realistas y metas pequeñas, lo vas a lograr y te va a generar esa satisfacción de seguir adelante. Y la tercera cosa es profesionalícense. Esto no es un juego. La música, yo sé que es muy común que te dediques a la música y que tu familia te diga te vas a morir de hambre, no vas a lograrlo. Al final es la misma cosa. Yo siempre les digo a los músicos o a las familias cuando me toca platicar con ellos, o sea, es lo mismo si trabajas de dentista o si estudias ingeniería o si estudias arquitectura. Si no le chingas y si no te profesionalizas, nunca vas a lograr realmente vivir y ganar un sueldo como te lo imaginas. O sea, puedes ser doctor y puedes ser dentista y si no le echas ganas y no te mentalizas y no tienes esa disciplina para lograr las cosas, vas a terminar ganando 5,000 pesos en un consultorio, que es lo mismo si eres músico y tocas en una banda de covers. Vas a ganar 5,000 pesos al mes, lo mismo. O sea, es un trabajo como todos. Entonces, si lo quieren hacer, si se quieren dedicar a la industria musical, profesionalícense, tómenselo en serio, escuchen. Hay muchos podcasts que están saliendo, hay mucha información en internet, hay muchos libros, hay muchos documentales. Métanle ganas al proyecto, de verdad. Le tienen que meter muchas horas, le tienen que dedicar mucho esfuerzo y mucha pasión para que esto suceda, porque sí se puede. Sí se puede. Yo no conocía a nadie, no soy sobrino de nadie influyente, nada. O sea, yo no conocía a nadie y todo es a base de esfuerzo, de chingarle, de meterle muchas ganas. Si tuvieras que hacer un documental de tu vida, ¿cómo le pondrías? No sé, nunca he pensado en eso. Yo creo que... no sé. Me lo vas a dejar de tarea y te lo voy a contestar. De tarea. En redes sociales. Ya está. Cuando se publique el podcast, ¿te parece? Me parece perfecto. Me comprometo a contestártelo. Pero piénsale bien, porque ¿sabes qué? Debe ser algo muy interesante con toda la pasión que hay dentro. Wax, muchas gracias. Gracias a ti. Quiero decir una última cosa. Tengo un podcast que se llama Haciendo Industria, que justamente lo hago para es un poco como este, que creo que deberías de estar ahora tú en nuestro podcast, Jesse, y platicar de lo que está pasando. Y escúchenlo, se llama Haciendo Industria, está en todas las plataformas. Hagamos industria, apoyémonos entre todos, denle valor al contenido, denle valor a lo que están haciendo los artistas y de verdad, apoyen porque vienen tiempos difíciles. Sí, totalmente. Haciendo Industria en todas las plataformas y el día que quieras ahí estaremos. Muchas gracias. Te voy a mandar la invitación, vas a ver. Ya estamos. Wax, gracias. Gracias a ti, Jesse. Cuídense mucho. Esto fue Contenido Extra. Hasta la próxima. Laboratorio de Emociones presentó. Contenido Extra. Contenido Extra.